Saludos gente sustentable y sostenible. Seguimos con la serie de videos y hoy vamos con el segundo video. La sostenibilidad sí está dentro de mi círculo de influencia. Bueno, aquí vamos a tocar, como les había dicho ayer en el adelanto, tres aspectos fundamentales. Primero, vamos a ver qué papel juega la tecnología en la solución de la problemática medioambiental. Cómo intervienen las autoridades, los estamentos oficiales, la legislación en la búsqueda de soluciones y cuáles son mis responsabilidades dentro de la solución o como parte de la solución. Empecemos hablando de la tecnología. Dentro de la tecnología hay mucha tela que cortar. Yo diría que la tecnología ayuda, pero no ayuda, y voy a explicar por qué. Pensemos, y habíamos mencionado ayer, se lo mencioné, hablamos de los ecosistemas, hablamos del ecosistema, hablamos de la biosfera, que es el planeta Tierra, de donde sacamos y nos proveemos de todos sus servicios y de todos sus materiales para resolver nuestras necesidades. Pero existe un ecosistema paralelo a la biosfera que hemos construido nosotros, que se llama la tecnosfera, o es llamada la tecnosfera. Y es ese ecosistema artificial en el cual está introducida toda la parte de producción, toda la parte de la cadena de producción y gran parte de la cadena de consumo está metido dentro de ese ecosistema artificial que es la tecnosfera. Bueno, entonces son dos ecosistemas paralelos. La cuestión es que la tecnosfera depende exclusivamente de la biosfera. Obviamente, para nosotros fabricar dependemos, como decíamos, de los servicios y de los recursos que nos brinda el ecosistema o la biosfera. Es decir, la tecnosfera depende de la biosfera, indiscutiblemente. Entonces, lo que aquí no podemos decir y lo que no se puede pensar es que nosotros a través de la tecnología vamos a solucionar la problemática medioambiental. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no podemos sustituir algo con recursos de lo que se pretende sustituir. Es decir, ¿cómo vamos a solucionar un problema echando mano de la materia prima que queremos sustituir? Es imposible. Es decir, yo no puedo sustituir agua si no tengo hidrógeno y si no tengo oxígeno. O no puedo construir madera si no he superado el proceso de la fotosíntesis, que depende exclusivamente de factores externos y que solamente la naturaleza en sus procesos a través de muchos años ha desarrollado. Entonces la cuestión es, por muchos avances tecnológicos que tengamos, siempre la tecnología y el desarrollo de soluciones tecnológicas va a depender de los mismos materiales que nos brinda el ecosistema, la biosfera. Por lo tanto, a través de la tecnología podemos ayudarnos muchísimo y podemos paliar bastante el problema de la sostenibilidad. Pero lo que yo siempre digo es, la tecnología la tenemos que aprovechar para no tener que usar la tecnología. Ya que tenemos tanta tecnología y podemos avanzar tanto, tenemos que usar esa tecnología en pro de lo que les decía en el video pasado, de poder nosotros lograr ese equilibrio entre la tecnosfera y la biosfera. Hacia allá es que tenemos que apuntar, hacia allá es que tenemos que ir con la tecnología. De otro lado, para no irnos alargando muchísimo, porque nos podemos quedar ahí hablando del aporte de la tecnología a la solución, la parte de los organismos gubernamentales, de los organismos oficiales, de la legislación. ¿Cómo funciona esto? Pues esto también ayuda, pero no resuelve. Es decir, termina que se están haciendo cosas, como decíamos, por obligación y no por convicción. Es decir, hay medidas correctivas, pero no medidas preventivas. Lo que estamos haciendo ahora, o lo que están haciendo los organismos gubernamentales y los organismos internacionales ahora, es decretando, legislando para corregir lo que ya hicimos mal. Estamos tratando de enderezar el camino, pero simplemente a través de medidas correctivas. Poco se ven las medidas preventivas, ¿no? Es decir, estamos castigando en vez de educar. Entonces estamos trabajando se dictan directrices, se dictan leyes, medidas que hay que tomar, y si no se cumplen, multa y multa.
Entonces todo es represivo, todo es vamos a obligar, vamos a obligar, vamos a obligar. Pero ¿por qué no vamos a educar? Vamos a educar, vamos a educar, vamos a concienciar desde la base, ¿no? Desde la escuela primaria, desde los niños, que son los que más fácilmente se pueden concienciar desde ya. Entonces hay que trabajar desde la base, como hemos dicho. E igual las soluciones se toman de abajo hacia arriba. Las medidas siempre van de abajo hacia arriba. Ese es uno de los problemas graves que tenemos a nivel institucional ahora. Las directrices se dictan arriba y no abajo, y los de abajo cumplen las directrices que se dictan arriba. Entonces existen estos grandes organismos internacionales que emiten decretos y emiten leyes sin conocer la base del problema. O sea, una gente en una oficina en Bruselas dice lo que hay que hacer esto y ni siquiera sabe ni para quién lo está diciendo ni cuál es el verdadero origen del problema. Entonces, soluciones a nivel local, ideas a nivel local que tengan impacto a nivel global, siempre de abajo hacia arriba. Ese sería uno de los caminos, porque como se está trabajando desde estos organismos, todas las medidas son de alivio exclusivamente, solamente de alivio, y además, como digo, por obligación. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de bonos de compensación de carbono, ¿qué son los bonos de compensación de carbono? No es algo más que otra idea basada en el sistema económico que tenemos. Es decir, que uno pague porque yo puedo seguir haciendo el mal con tal que otro siga haciendo el bien, hablando medioambientalmente. Eso es como, sería lo mismo que decir, yo siempre pongo el ejemplo, es decir, yo le pago a un amigo para que sea muy fiel con su pareja y con eso yo tengo la conciencia tranquila y puedo ser infiel con la mía. O sea, no tiene ningún sentido esto de los bonos de compensación. Realmente no cambia nada la situación. Al contrario, tal vez el que por haber pagado queda con la conciencia tranquila, cree que tiene derecho a contaminar aún muchísimo más. Entonces esa no es una moda. La cuestión de la eficiencia energética es otro tema del cual hay muchísimo que hablar. Si hablamos de la eficiencia energética, pues imaginémonos que todo lo que nos ahorremos por esos procesos eficientes, y de eso aprovecho y hago la cuña, tengo un artículo en el blog, les voy a poner el enlace. ¿Qué pasa? Que caemos en la famosa paradoja de Jevons. Es decir, todo lo que nosotros nos ahorramos por la eficiencia en un proceso, como todo está traducido a nivel económico, nos estamos ahorrando dinero. ¿Y qué está pasando con ese dinero? Pues que ese dinero lo estamos utilizando para consumir otro bien. Otro bien que quizás se produjo gastando mayor energía de la que nosotros estamos ahorrando. Porque todo está traducido en ahorro económico. Entonces, ese es un grave problema. Entonces, hablar de eficiencia energética, ¿cuánto aporta la solución? Como pongo en el artículo, tal vez lo más interesante es hablar de eficacia más que de eficiencia, porque eficacia apunta a sustituir materias primas, a sustituir elementos dentro del proceso, no a optimizar lo que ya se tiene. Y aquí pues tenemos que sustituir. Si ya se nos han agotado los recursos energéticos, pues tenemos que sustituir. Entonces es más apuntar hacia la eficacia que hacia la eficiencia. Aunque también hay que seguir trabajando en la eficiencia, porque una vez seamos eficaces, tenemos que seguir siendo eficientes. Ahora, hay muchos proyectos, estamos hablando de que se plantea el Horizonte 2020, están los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los Acuerdos de París, pero eso, ¿cuándo? ¿Por qué no desde ya? ¿Por qué tantas negociaciones? ¿Por qué tantas opiniones? Bueno, eso es a nivel gubernamental, ¿cierto? Eso es lo que pasa a nivel gubernamental. Ya veremos cuál es nuestra responsabilidad, porque no podemos decir, eso lo arreglan ellos y yo no tengo que ver en ese problema. Pues sí tenemos que ver. Lo hablamos en el video pasado y creo que ha quedado claro. Entonces, si miramos todos estos organismos internacionales, lo primero que yo les aconsejo es que vayan a internet, busquen organismos como la ONU, como la FAO, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y una serie de etcéteras, y se den cuenta si realmente hay coherencia entre los objetivos que formulan estas entidades y lo que realmente hacen, ¿no? Es fácil ver para qué fue creado el Banco Mundial. En teoría, para favorecer a los que tengan menos, a los países que tengan menos recursos, ayudarlos. Y después de la crisis económica nos dimos cuenta para qué realmente está creado el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta
hacia dónde ese club de amigos está apuntando y cómo está ayudando a crear esas cortinas de humo para que la gente crea que ellos están a favor. Y si vamos un poco al fondo, por eso, vayan y miren qué coherencia hay entre los objetivos que ellos marcan y lo que realmente están haciendo. Entonces, esa es una cosa. Ahora, esto guarda una estrecha relación con una evaluación que nosotros tenemos que hacer objetivamente, y ahí vamos ya engranando y llegando a lo que tiene que ver nuestra responsabilidad dentro de la solución al problema, y es que tenemos que hacer una evaluación concreta de lo que es el sistema económico actual, el sistema político actual, lo que emana de ellos dos, que es el sistema ético-cultural. Entonces tenemos que evaluarlo y tenemos que ver qué de ahí está bien y qué de ahí está mal, y ser críticos. Y no solo críticos, sino empezar a tomar acción coherente con la crítica que hagamos a eso. Se van a dar cuenta que muchas cosas no han cambiado. Y, por ejemplo, lo más importante, el sistema económico. Estamos viviendo con un sistema económico que con la misma filosofía con que se estableció en el siglo XVIII. No ha evolucionado. Evolucionó la física como ciencia. La economía es una disciplina, no es una ciencia. Aunque los economistas quieran decir que es una ciencia, no es una ciencia. Pero la física, por ejemplo, que es una ciencia, evolucionó y ha evolucionado. Ahora vamos en la física cuántica. La física cuántica y la misma física ha desvirtuado muchísimas cosas que antes se creían y se daban por hechas y ya no son un hecho. Algo tan lógico como decir que los problemas tienen soluciones, es decir, que todo era, si lo puedo armar, lo puedo desarmar. Si lo puedo desarmar, lo puedo volver a armar. Pues no es tan fácil como eso. Sabemos que el universo es un todo y todo está unido con todo. Entonces, y eso es lo que nos muestra ahora la física con su nueva perspectiva. Entonces, algo que antes teníamos una solución para cada problema, ahora lo que vemos es que para cada transformación debemos tener una adaptación. Entonces nosotros tenemos que aprender de todo lo que ha pasado y adaptarnos. Y ser parte de la solución, involucrarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos involucramos? Fácil. Tenemos, como decimos, evaluamos el sistema político. No hay una democracia real, no hay una democracia plural y participativa, pero eso depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que contribuir al cambio. Yo veo que en todos los países hay procesos electorales y siempre tienen que escoger entre A o B, entre el malo y el más malo. Siempre hay una tercera alternativa, siempre. Entonces en nuestras manos está el poder también participar. Nosotros somos el Estado no son 2 o 3 personas que están allí en una casa gobernando. No, el Estado somos nosotros y no podemos tomar decisiones a través de una democracia plural y participativa. Entonces, nosotros con nuestro voto consciente empezamos a contribuir a la solución. Pero si no lo hacemos de forma consciente, pues mal vamos a seguir en lo mismo. Luego, tenemos que pensar en un desarrollo económico, pero un desarrollo económico basado en las personas, no en las cosas. Es que ahora está todo basado en el mercado. Pero nosotros somos los que contribuimos a que el mercado siga así. Lo hablábamos en el video pasado. El consumismo, ¿no? Todo tiene que cambiar. Este sistema de producción y consumo, pues tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Pues eso. Nosotros tenemos que orientarlo hacia un desarrollo para las personas. Nosotros no tenemos que consumir por consumir, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelve y entra lo que hablaba de la eficiencia. Porque es que la eficiencia es buena. Sacar procesos eficientes es bueno. Pero es que la eficiencia ya hace mucho tiempo, toda la eficiencia que hemos logrado ha sido superada por los hábitos de la cadena de producción y consumo. Entonces, es muy difícil que para cada proceso cada vez lo vayamos a hacer más eficiente, porque volvemos a la paradoja de Jevons. Entre más eficientes somos, entre más recursos ahorremos, pues esos ahorros, como están traducidos en dinero, se van a gastar en otro consumo, en otro producto.
a seguir agotando las pocas fuentes de energías que nos quedan, sin pensar en cuáles son las que realmente pueden sustituir y que estén acordes a un consumo mesurado, a un consumo sostenible y a un consumo autosuficiente que supla las necesidades básicas en principio, para que haya para todos, porque hay para todos en la medida en que nuestro consumo sea consciente. Entonces, para resumir y para finalizar, la tecnología ayuda, pero no es la solución. Las decisiones políticas de los estamentos políticos tampoco, porque se han vuelto, como les decía, por obligación y no por convicción, pero las podemos reorientar nosotros mismos con nuestra participación. Y ser conscientes de que las cosas han cambiado. Entonces nosotros tenemos que cambiar. ¿Que ha habido transformaciones? Sí, ha habido muchas transformaciones. Y nosotros tenemos que adaptarnos. Pues tenemos que adaptarnos. Pero tenemos que adaptarnos de una forma consciente. Tenemos que hacer las cosas convencidos de lo que estamos haciendo y despertando a la realidad. Bueno, yo creo que con esto cubro lo que quería hablar en este segundo video. Y entonces, en este segundo video la tarea es, busquen en internet lo que yo les decía, estamentos gubernamentales como la ONU, como la FAO, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Qué objetivos tienen y si son realmente coherentes sus actuaciones con los objetivos que ponen allí? ¿En qué están contribuyendo realmente ellos a la solución? Que sea una solución efectiva. Entonces, esa es la tarea. Los invito entonces para que nos veamos en el video número 3, que ya será el día sábado. Entonces, hasta entonces, nos vemos. Un saludo.